Muy buenos días, es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía agradece su participación e interés en el presente webinar titulado Términos de contratación y riesgos en comercio internacional. Este webinar surge del análisis de las necesidades detectadas en las empresas para emprender proyectos de exportación exitosos a través de una herramienta de diagnóstico de potencial exportador, siendo uno de los objetivos del mismo ampliar el conocimiento en los temas de mayor interés para alcanzar los objetivos de internacionalización de las empresas. La ponencia será desarrollada por el ingeniero Rolando Díaz Posada. Si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. La agenda que desarrollaremos será la siguiente. Como número 1, la ponencia, términos de contratación y riesgos en comercio internacional, a cargo del ingeniero Rolando Díaz. Número 2, la evaluación del webinar, con un espacio de 5 minutos. Número 3, el espacio para preguntas y respuestas y finalmente el cierre. Iniciamos. Vamos a escuchar las palabras del ingeniero Rolando Díaz Posada, consultor especializado de GS1 El Salvador, ingeniero industrial, máster en logística internacional y gestión de cadenas de abastecimiento, certificado en suministros API-CS Capítulo México, formador profesional y catedrático universitario, con amplia experiencia en logística internacional y cadena de abastecimiento para diferentes rubros de negocio y compañías como Sigma, Adobe, Avícola Salvadoreña, entre otros, administrando procesos de almacenamiento, abastecimiento, planificación y logística nacional e internacional. Sin más preámbulo, cedo la palabra al ingeniero Rolando Díaz Posada. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por el tiempo que le van a dedicar a esta presentación. Como les indicaban, pues el objetivo es platicar un poco sobre estos cambios importantes que estamos teniendo sobre los términos de comercio internacional que entraron en vigencia a partir del año pasado y que está representando cambios bastante interesantes e importantes definitivamente a tomar en cuenta pues para cualquier emprendedurismo que podamos tener a nivel de comercio internacional. Para mejorar la efectividad de la presentación, pues la cámara solo la voy a tener encendida durante esta introducción y el apartado de preguntas y respuestas, y la voy a apagar mientras estemos con la presentación. Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Pues básicamente es una abreviatura de la expresión o de la frase International Commercial Terms, que básicamente son reglas, una serie de reglas creadas por la Organización Internacional del Comercio con el objetivo de que podamos delimitar las responsabilidades más importantes que podamos tener en una relación comercial internacional entre un vendedor y un comprador. Y aquí destaco el punto de comercio internacional. Ingeniero, disculpe, me dicen que no se escucha en la presentación. Hola. ¿Están viendo mi presentación y me están escuchando bien? Sí, nosotros sí ya le escuchamos. Ok, entonces, como les indicaba, pues básicamente son reglas, una serie de reglas creadas por la organización con el objetivo de delimitar responsabilidades en una relación comercial internacional entre un vendedor y un comprador. Importante el término de comercio internacional, pues ya que estas no tienen ninguna aplicación ni validez en procesos de comercio local. Algunos datos históricos importantes pues sobre lo que son los Incoterm. Primero es que la primera publicación se dio hace 85 años, en 1936, y arrancó con 6 términos de comercio
identificados en su momento y como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, la gestión de estas reglas pues tiene mucho que ver con la situación histórica y de desarrollo tecnológico en el cual se encuentra el comercio internacional en su momento. La Organización Internacional del Comercio fue fundada en 1919, pero fue hasta 1936 en donde se generó la necesidad o se visualizó la necesidad de poder estandarizar ciertas reglas para el comercio internacional. Y recordemos también la situación histórica en la cual estábamos viviendo en esa época. Estábamos saliendo de una Primera Guerra Mundial, estábamos saliendo de una recesión económica, o sea, histórica a nivel mundial, y el mundo estaba muy necesitado pues de reactivarse comercialmente y estaban surgiendo muchas iniciativas pues para realizar intercambios ya no solo entre países en el mismo continente pues sino que entre continentes, con el objetivo de promover el proceso. Entonces, la organización en su momento pues visualizó, o sea, tuvo la visión de generar estos primeros 6 términos que comenzaron y sirvieron para regularizar los procesos de comercio internacional que comenzaban a darse en esos momentos. Otro aspecto importante de los Incoterms es que los estamos revisando cada 10 años y el objetivo, como lo mencioné en el punto 1, pues está amarrado al desarrollo, principalmente al desarrollo de las tecnologías, las modalidades de transporte y prácticas comerciales y legales que se van dando en la medida que se van desarrollando los procesos de comercio internacional. Actualmente estamos trabajando con la versión 2020, la cual entró en validez el 1 de enero del año pasado y concluye su validez el 31 de diciembre del 2030. Y un dato curioso, estas reglas o esta actualización de Incoterms realmente tuvo que entrar en vigencia este año, porque la revisión se tuvo que haber dado el año pasado. Pero, bueno, como les comenté anteriormente, pues la Organización Internacional de Comercio Internacional fue fundada en 1919 y en el 2019 pues cumplió los 100 años y básicamente lo que buscó la organización pues es empatar la salida de esta nueva versión de Incoterms pues, básicamente con todas las actividades y las celebraciones que se dieron dada el cumpleaños, ¿no? de la Organización Internacional de Comercio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esta versión 2020? O sea, ¿cuáles son los criterios principales que se han tomado en cuenta pues, para el desarrollo y la revisión de la versión 2010 y los cambios que actualmente tenemos en la versión 2020? En primer lugar, hubo un cambio importante en lo que es el comité redactor. Para esta oportunidad, pues en el comité se incluyeron a Australia y a China, y principalmente a China. Más adelante vamos a entender un poco el porqué de haberlo incluido en el comité redactor. Esta es la primera vez que China participa de esta manera en la Organización Internacional del Comercio, y realmente el aporte que China hace para la redacción de los Incoterms y la especificación principalmente de los Incoterms, básicamente para corregir muchas malas prácticas que se estaban dando por el incremento también desmedido y desmesurado también que se ha tenido pues en el crecimiento comercial que se ha tenido con la región asiática en los últimos años. Y luego los otros factores o criterios pues que también han movido mucho la actualización de los Incoterms, y lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos revisando algunos aspectos importantes, son los temas tecnológicos, específicamente a nivel de software. En primer lugar, tenemos la ampliación, ¿no? del e-commerce a nivel mundial y las plataformas que están liderando este proceso. En América tenemos a Amazon y en China tenemos, o en la región asiática tenemos a Alibaba. Son 2 plataformas pues que definitivamente están moviendo el comercio internacional y lo están transformando. Hemos pasado de
plataformas que están atendiendo a clientes directos, a clientes finales, a plataformas que están atendiendo empresas, que están atendiendo industrias, y eso acompañado pues con todas las ventajas tecnológicas y facilitaciones de información pues que se están dando a través de estas plataformas. Luego, un otro aspecto y criterio que tal vez no lo pensamos o no lo hemos pensado que tanto puede impactar en la definición, ¿no?, de estos nuevos 5 términos es el hecho de la explosión o la expansión que ha tenido los procesos de impresión 3D. O sea, es increíble, o sea, cómo ha mejorado eso, la gestión y el manejo de las muestras. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido alguna experiencia con el tratamiento de las muestras y lo complejo y lo complicado que es el proceso por varios factores. O sea, primero, que muchas veces se trata de un proceso a prueba y error, en donde solicitamos una muestra y hasta que la recibimos, generalmente podemos hacer la validación si esa pieza es específicamente la que nosotros estamos necesitando para resolver una necesidad específica. Eso aunado a todo el proceso de fabricación que esa pieza conlleva, o sea, porque estamos hablando de fabricaciones de una pieza final para poder arrancar un proceso productivo en particular, pues con todos los costos que eso conlleva, operativos, de materiales, ineficiencias, por el proceso de fabricación de esa muestra y luego lo que es el proceso de despacho y envío de la pieza. O sea, estamos hablando de que podemos estar muchas veces procesando una muestra que puede estar pesando 50, 100 libras y con los costos pues que ello representa. Y hoy con la impresión 3D, la facilidad que se nos ha dado de que un cliente puede hacer el diseño digital de su producto, de su necesidad, compartírselo a su proveedor, el proveedor cargar esa información, generar una pieza con las especificaciones que el cliente está necesitando, enviarla a un costo que es una fracción mínima de lo que pudiera estar pagando por estar enviando una pieza o sea, fabricada normal, pues, o sea, para un cliente final, pues, y una pieza que cuando la recibe el cliente, pues fácilmente puede validar si efectivamente cumple con todas las especificaciones que se requieren para solventar la necesidad o el problema que él está teniendo. Pues entonces eso también está moviendo de otra manera el comercio internacional y el impacto principal que estamos teniendo es que realmente lo está acelerando, o sea, está facilitando el proceso y definitivamente se necesitan de reglas y procesos estandarizados a esa situación. Y por último, y otro punto bastante relevante, pues es el desarrollo tecnológico a nivel de software y de validaciones de información que nosotros podemos estar realizando, el uso de los smart contracts utilizando tecnologías blockchain, básicamente reducen de gran manera el riesgo que nosotros podemos estar teniendo al relacionarnos con un proveedor o un cliente del cual no tenemos manera de comprobar muchas veces si efectivamente existe o no. Yo creo que todos hemos escuchado de fraudes que se han dado en ese tipo de relaciones que por la falta o la dificultad que tenemos de comprobar si efectivamente el cliente o el proveedor con el cual nos estamos relacionando existe, realizamos transacciones comerciales a ciegas, transacciones financieras a ciegas, pues que luego terminan con fraudes y situaciones muy complicadas de resolver. Pues, o sea, el uso de tecnologías blockchain y tecnologías similares, pues básicamente lo que permite es tener acceso a una gran variedad de información, sea de un cliente o de un proveedor, que nos permita efectivamente comprobar su existencia o no a través de la relación que estos contratos pueden hacer con otras entidades y otros tipos de documentos que nos permiten hacer esta demostración. Entonces, los 5 terms, pues básicamente, como lo mencionaba al principio, son criterios, son reglas y tienen un alcance bien específico. Son 3 en los que busca participar
y proponer en los respectivos procesos. Básicamente va a participar en 3 áreas: la logística, las áreas comerciales y jurídicas. En el área logística, el alcance pues básicamente va a ir relacionado a los costos logísticos que se definan a partir de los puntos de entrega, y acordados entre las partes. Básicamente, mucho de este alcance logístico es lo que vemos en los diferentes formatos. Ya vamos a ver vamos a ver el oficial, en donde se delimitan las diferentes responsabilidades y la transmisión de riesgo entre un vendedor y un comprador en una transacción comercial. Luego también tiene un alcance el comercial, pues que básicamente está relacionado a las negociaciones que se realizan en los procesos de compra-venta internacional, y el alcance jurídico está relacionado pues básicamente a aportar para que se puedan contar con opciones de resolución de conflictos de carácter legal, igualmente en un proceso de compra-venta internacional entre las partes participantes. Me quiero detener y mostrar el documento. Este documento es el documento oficial, donde tenemos el resumen de lo que es cada uno de los Incoterm y cómo se hace la gestión de las obligaciones, costos y riesgos entre las partes participantes. Muestro el documento oficial, porque yo sé, o sea, que es muy fácil hoy entrar a Google y en Google solo digitar Incoterms 2020, pues y van a aparecer una serie de imágenes de lo que diferentes compañías relacionados con procesos de comercio internacional pues han interpretado de lo que son los Incoterms, pues, y cada compañía también tiene una manera de graficar la participación y las etapas en las cuales participa cada uno de los del vendedor o comprador que están en la relación comercial. Yo siempre sugiero pues que nos vayamos al sitio oficial de la Organización Internacional del Comercio. La descarga del documento es gratuito, pero hay que hacer un registro sencillo, ¿ya? O sea, para que se envíe al correo un link, y ese link les permite a ustedes descargar el documento. Entonces, el documento es muy representativo y da una indicación bastante clara de qué es lo que se trata, o sea, de qué es lo que incluye cada uno de los Incoterm que tenemos en vigencia para el presente año. Como vieron en la imagen, por eso se los dejé unos segundos, cada uno de los Incoterm va a mostrar un punto de inicio, un punto de fin del proceso que se ha acordado en la relación comercial, dependiendo del Incoterm que se haya negociado. Y como pueden observar, también hay diferentes pautas que se van dando en la medida que se va realizando el recorrido del producto de la bodega del proveedor hacia la bodega del comprador. Y entonces, y es importante que tengamos claridad, o sea, de qué es lo que incluye o cuál es el nivel de participación de los Incoterm en cada una de estas partes. El proceso de logística de comercio internacional lo podemos separar en 2 partes fácilmente. Tenemos una logística local que es previa al transporte principal, y tenemos una logística ya del transporte principal que básicamente incluye el proceso de entrega en el punto convenido según el acuerdo entre el comprador y el vendedor. Y cada una de las 2 partes pues la podemos separar en 10 partes, en 5 partes, perdón. En la logística local tenemos todo lo que tiene que ver con el proceso de embalaje y verificación en origen. Ahí realizamos actividades relacionadas con el control de calidad, las diferentes verificaciones que hacen de cantidades, de dimensiones, de pesos, embalajes, etcétera.
Luego tenemos el proceso de manejo de carga en origen. Aquí todavía estamos hablando en las instalaciones y en el país del proveedor, pues básicamente ahí hacemos referencia a los diferentes vehículos que se utilizan, en el sentido de que un proveedor puede programar la entrega en su bodega o en su planta, o ese producto lo puede movilizar a un centro de distribución o almacenadora o bodega externa, y a partir de ahí realizar el despacho. Y también contempla las actividades que se realizan en el almacén, en cualquiera de los dos casos, de picking, de embalaje o de consolidación de producto previo al despacho. Luego tenemos el transporte interior, que básicamente va a estar contemplado del transporte que se da de la planta a la terminal, o si el proveedor ha movido su producto a un centro de distribución o a un almacén externo, se trataría del transporte de ese centro de distribución almacén hacia la terminal en los medios que se tengan disponibles, lo que puede ser vía un contenedor completo o vía un contenedor consolidado o parcial. Luego tenemos, aquí se contemplan también todas las formalidades aduaneras de exportación, pues básicamente aquí tenemos todas las certificaciones, permisos, declaraciones de mercancías y también cualquier relación o interacción comercial que tengamos con la agencia que nos atiende para realizar el proceso. Y también tenemos contemplados en esta parte todos los costos de manipulación del producto en origen. Y aquí esto incluye todos los gastos de movilización, los gastos de embalaje, de consolidación y de tratamiento de producto en la bodega o en el almacén del proveedor. Luego tenemos la logística de transporte principal, pues que básicamente incluye en primer lugar el seguro que va a tomarse en cuenta para el proceso, y su cobertura pues va a ir relacionada según el riesgo que el tipo de transporte que vamos a utilizar pues conlleva. Luego tenemos todos los costos de manipulación en destino, pues básicamente se relaciona a los costos de la manipulación de carga en la terminal de destino o sitio de destino. Tenemos también contempladas todas las formalidades del proceso de importación y pagos de impuestos nuevamente, o sea, permisos, declaraciones, certificaciones, pagos de agentes de aduana, pagos de impuestos de importación e impuestos internos. Luego tenemos contemplado también el transporte interior, que básicamente se refiere de la terminal a donde llegó el producto hacia la planta o el almacén del comprador, según cómo se haya convenido con el vendedor. Y luego pues tenemos todos los costos de recepción y descarga que básicamente se van a dar en el almacén del comprador o el punto donde se haya convenido de descarga a la hora de negociar entre el comprador y el vendedor. Entonces básicamente este es el proceso, son 10 puntos que debemos de observar cuando estamos realizando un análisis de cuál es el Incoterm que estaríamos utilizando y cuál es el nivel de riesgo y transferencia de riesgos y obligaciones y costos que tenemos en cada una de los apartados que conlleva. Ahora veamos un poco sobre la transición. Estos son los Incoterm que teníamos para el 2010. Básicamente son 11 Incoterm con los que estábamos trabajando. Son 4, aquí es muy importante destacar, siempre hemos tenido 4 Incoterms que son específicos para el transporte marítimo, y tenemos 7 Incoterms específicos para medios multimodales de transporte, que podemos utilizar en cualquier vía de transporte posible. Estos son los Incoterms 2020. Mantenemos la cantidad de Incoterm, pero sí se hacen cambios muy importantes. Tenemos cambios en 2 Incoterm multimodales. En el caso de Free Carrier o libre transportista con punto convenido, tiene un cambio
particular y bastante significativo para cierto tipo de procesos o de relación comercial internacional. Tenemos un refuerzo sobre lo que son los 4 Incoterms exclusivos para el transporte marítimo, y tenemos sí un cambio importante de uno de los Incoterms 2010 al 2020, en donde estamos siendo un poco más específicos para su uso. Y eso es de lo que vamos a platicar hasta ahorita. Entonces, estos son los Incoterms de esta versión, los mismos que estábamos observando en el PDF que les mostraba anteriormente. Platiquemos un poco sobre lo que es esta transición. Vamos a ir de abajo hacia arriba por nivel de importancia, pues, básicamente. Primero, ¿qué es lo que pasó con el DAT y por qué se cambió a DPU? Delivered at Terminal cambió a Delivered at Place Unloaded. El motivo principal, básicamente, es por el poco uso, ya que a nivel de negociaciones el concepto de terminal se estaba considerando muy restrictivo, a pesar de que en la versión 2010 se observaba, o sea, que este término terminal, perdón ahí por el juego de palabras, no solamente se estaba relacionando a terminales portuarias, o sea, sino que se podía utilizar, pues básicamente con cualquier otro lugar convenido a la hora de la negociación que se realizaba entre las partes. Entonces, al final, como comité redactor, pues se tenía esa observación, pues, y se decidió hacer el cambio, y adicional se incluyeron algunas mejoras que son bastante interesantes para este nuevo Incoterm versión 2020. O sea, entre las mejoras, pues la primera es que el cambio, aparte de lo que se comenta anteriormente, se hizo pensando en las empresas que venden proyectos y que están muy interesadas en controlar todo el proceso logístico de entrega, desde que se carga el insumo, el equipo que se va a exportar, hasta su descarga e incluso puesta en funcionamiento en destino. O sea, para empresas que están muy enfocadas a la venta de proyectos y proyectos tecnológicos o proyectos con una alta complejidad, este Incoterm se adecua de forma maravillosa. Ya. Adicional, y es importante distinguir lo que este Incoterm no incluye pago de impuestos en destino. El que lo incluye sigue siendo el DDP. Ya vamos a hablar un poco más de eso justo ahorita. Ahora, otra mejora importante que incluye este Incoterm DPU es que obliga que en destino se cuente con el medio adecuado para realizar la descarga y manipulación de la mercancía. Y eso es importante. Y eso, justamente eso, no lo incluye DDP. O sea, DDP es cierto, se incluye todo el proceso hasta entregar en destino, incluyendo pago de impuestos. Pero el Incoterm DDP no exige que se cuente con el medio adecuado para la descarga. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son los insumos, equipos, repuestos o materiales que estamos enviando en esas condiciones, y que en destino no haya una obligación sobre el equipo específico para poder realizar la descarga. Y para eso, pues sí les quiero presentar un video y para que entendamos a qué se refiere, o sea, que este término de DPU, y a qué se refiere este tema de proyectos, y que contemos con un medio adecuado al momento de realizar la descarga. O sea, recordemos que Incoterm básicamente cubre obligaciones, cubre costos de proceso, pero resalto y pongo en rojo riesgos.
ya, o sea, riesgos del proceso. O sea, el objetivo es que a la hora de establecer la relación comercial entre vendedor y comprador, cada quien tenga claro cuál es el nivel de riesgo que quiere correr en la transacción. Veamos este video. Creo que todos estamos familiarizados con él. Ya es una situación pues que vivimos acá en El Salvador. No tiene audio, no se preocupen. El objetivo ahorita es que ustedes vean. Básicamente se trata del proyecto del primer parque de energía eólica en El Salvador. O sea, se imaginan estar haciendo estas manipulaciones, se imaginan el nivel de riesgo que las partes que realizan que están realizando ahorita el intercambio comercial de estos equipos, de esta tecnología, o sea, están viviendo justo en este momento, pues, o sea, el hecho de poder contar con un equipo adecuado para realizar la descarga, para poder realizar la movilización de la descarga, para llevarla a su destino, para poder hacer la instalación y puesta en funcionamiento del destino. O sea, son procesos comerciales de alta complejidad, pues, y sobre todo por el nivel de riesgo que estos representan. Y entonces, hoy en día, este Incoterm está pero hecho justo para que podamos manejar este tipo de transacciones comerciales. Ahora, aquí estamos viendo algo grandísimo, o sea, algo magnificado, o sea, tal vez en la máxima expresión que podemos hablar acá en El Salvador. O sea, pero adicional a eso, pues creo que todos sabemos que podemos estar moviendo equipos de alta tecnología o equipos muy delicados o que requieren de mucho cuidado en el proceso de manipulación. Y este Incoterm, pues hoy tenemos un Incoterm que se adecua perfectamente para este tipo de procesos comerciales. Nuevamente, yendo de abajo hacia arriba, el siguiente bloque que no está cambiando, pero sí se está reforzando, pues básicamente es una restricción mucho más marcada para el uso de los Incoterms exclusivos marítimos. El motivo principal básicamente ha sido por el mal uso por años, en especial por la región asiática, y no descartemos también la región latinoamericana. O sea, creo que todos hemos hecho también en algún momento mal uso de estos Incoterms y los hemos aplicado a procesos comerciales donde no son válidos, y muchas veces ha sido por desconocimiento. Y en el caso de la región asiática, pues, o sea, la magnitud que eso representa, pues creo que todos entendemos. O sea, China fue el primer país que duplicó su Producto Interno Bruto, y básicamente es uno de los países que está dando la pauta de crecimiento comercial a nivel mundial. Entonces, en línea al punto anterior, básicamente China, este ha sido uno de los motivos principales por los cuales se solicitó que China participara como miembro redactor para los Incoterm del presente año. ¿Y cuáles son las mejoras que tenemos? Y primero, su limitación y ser bien precisos a la hora de limitar que estos Incoterm son de uso exclusivo marítimo. Y la segunda limitación es que van a estar restringidos para el comercio internacional de 4 tipos de insumos o productos. Primero, petróleo y sus derivados, incluyendo gas natural, los vehículos como unidades independientes, mercancías sobredimensionadas o sobrepesadas y graneles. Y entonces, estos Incoterm básicamente van a servir para gestionar solamente estos 4 procesos, y recuerdo y enfatizo, exclusivamente para transporte marítimo de carga. Quiero hacer un paréntesis. Yo creo que es bastante importante que también podamos entender un poco sobre otro cambio interesante que está trayendo los Incoterm 2020, pues, y es sobre la cobertura o las consideraciones que se están haciendo en las coberturas de seguro.
Primero, yo creo que todos tenemos que ser conscientes, existe un alto estadístico de mercancías que se está transportando sin seguro actualmente, o se está transportando con un seguro, una póliza de seguro que no es la adecuada. Luego tenemos el tema de la modificación en la redacción de Incoterms marítimos. Vamos a hablar un poco de eso a continuación. Y luego hay un énfasis especial que la Organización Internacional de Comercio ha solicitado a las compañías de seguros para que se respeten las condiciones contratadas y documentadas en los contratos de compra-venta internacional. En el pasado, y bueno, me atrevo a decir en el pasado, considerando que ya no es una práctica, muchas veces la póliza o la cobertura de póliza de un seguro se movía mucho por el tipo de cliente que estaba haciendo el requerimiento. Todos somos conscientes que los seguros clasifican a sus clientes A, B, C, D, etcétera. Ingeniero, ¿nos podría volver a repetir que lo último no se escuchó? Con gusto, con gusto. Arranco desde el énfasis. Sobre el tema de la consideración de seguros, los Incoterm 2020 han hecho un énfasis especial en las compañías de seguros para que se respeten las condiciones que se han contratado y que se han documentado en los contratos de compraventa internacional. A lo que me refiero es que en el pasado, y considerando que ya no es una práctica que tenemos actualmente, pues en el pasado los seguros se dejaban o se movían mucho por el tipo de cliente al cual estaban atendiendo, y la consideración de la póliza la estaban haciendo si el cliente que estaba haciendo el reclamo era tipo A, tipo B, o tipo C, o tipo D. O sea, según el cliente, así era el comportamiento que tenía el seguro, en el sentido de evaluar si liberaba o no una póliza o el reclamo por una póliza de seguro colocada. Ahora, el énfasis que se está haciendo ahorita es que los seguros respeten ese contrato y las condiciones negociadas en el contrato. Y es obligación, y lo vemos desde los documentos de importación, que es obligación que se declare el Incoterm con el cual estamos gestionando la relación comercial que estamos realizando para un proceso de compraventa en particular. Entonces, es muy importante que el Incoterm que estemos utilizando en la relación, o sea, realmente esté bien pensado y esté bien definido, o sea, porque hoy en día, pues el seguro va a ser lo primero que va a ir a revisar a la hora de validar si libera o no el reclamo de una póliza. O sea, evaluar si efectivamente el Incoterm que se ha negociado cumple con las condiciones de cobertura y transmisión de riesgo que se está representando con la póliza. Ahora, ¿cuáles son las mejoras que estamos teniendo relacionadas con las consideraciones de seguro? Primero, no todos los Incoterm exigen un seguro. Eso hay que dejarlo claro. Y actualmente solo 2 lo están haciendo. Ya es el CIP y el CIF. Solamente esos lo están haciendo. Ahora, otra cosa es las reglas en las cuales opere cada uno de los países. O sea, creo que todos sabemos que, por ejemplo, para el caso de El Salvador, para hacer el cálculo del derecho, el impuesto arancelario, nos basamos en 3 variables: el flete, el seguro y el costo del producto. Entonces, al ser una de las variables que se consideran al momento de determinar el monto del impuesto a cancelar, eso ya nos exige que haya una contratación de seguro para el intercambio comercial que estamos realizando. Ahora, eso no limita realmente a que la póliza contratada tenga la cobertura adecuada para el Incoterm que hemos negociado. Entonces, ¿qué cambios se han realizado? Para la versión 2010, pues la póliza obligatoria para el Incoterm CIP era la de cobertura nivel C. Para la versión 2020, la cláusula obligatoria es la de nivel A,
o la de todo riesgo, para que lo tengamos en el entendido. Y eso es lo que va a querer ver el seguro a la hora de a la hora de que se identifique que el Incoterm con el que estamos trabajando es el CIP. Ahora, para la versión 2020, el Incoterm CIF va a mantener la cláusula obligatoria de cobertura de nivel C, pero con el entendido que esa cláusula tiene un nivel de cobertura inferior al nivel A. Más adelante vamos a hablar un poco al respecto. Ahora, es parte, el tema de los seguros es parte de la transición, y yo creo que es importante que nos detengamos un poco sobre qué es el tema de los seguros y cómo se manejan estos en estos dos Incoterm. O sea, primero, ver el concepto que nos propone Wikipedia sobre lo que es el tema del seguro, es que un seguro es un contrato, ya denominado póliza de seguro, por el que una compañía de seguros, que es el asegurador, se obliga mediante el cobro de una prima para el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado, bien a través de un capital, una renta o a través de la prestación de un servicio. Así es como podemos definir el seguro, y ahí se han resaltado pues los aspectos más importantes del concepto. Lo primero, que es un contrato, ¿ya? Y cuando hablamos aquí de contrato lo vamos a enfatizar al dar las conclusiones, pero es muy importante que a estas alturas nosotros ya hayamos hecho las revisiones de contrato de nuestras pólizas de seguro con la compañía con la cual estamos trabajando, y nos aseguremos que los Incoterm que tengamos documentados en estos contratos estén actualizados a la versión 2020. No vaya a ser que estemos trabajando con la versión 2010 por los cambios que ya estamos observando. Ahora, ¿qué se considera con la obligatoriedad de seguro para los Incoterm CIF y el CIP? Bueno, o sea, para el CIF hay que tener claro que se traspasa el riesgo en cuanto la mercancía sobrepasa los bordes del buque durante la estiva. Y para las condiciones CIP hay que tener claro que se traspasa el riesgo en la recepción de la mercancía por la compañía transportista. Ese es el alcance que tenemos que tener claro al momento de pensar en estos Incoterm y la cobertura de seguro con la cual vamos a contar. Luego tenemos diferentes tipos de pólizas y todas estas pólizas pues básicamente van a cubrir con frecuencia ciertos escenarios de riesgo, como lo son los vuelcos, hundimientos, descarrilamientos, averías, las varadas, colisiones, pérdidas, robos, la avería gruesa. Nunca va a cubrir un retraso o una pérdida por la no entrega de un producto, etcétera. ¿Okay? Es de lo que tenemos que tener claro. Entonces, generalmente trabajamos o se cuentan con 4 tipos de pólizas. Tenemos la póliza eventual o sencilla, pues que básicamente es la que cubre un viaje para unas condiciones bien concretas y enmarcadas en el contrato. La póliza flotante, pues básicamente lo que busca es asegurar a priori las cargas en función del tipo de mercancía que se va a transportar. Acá lo importante es que el asegurado tiene que avisar con antelación a cada transporte, y la aseguradora va a dar cobertura automática a la mercancía siempre y cuando éstas encajen en las condiciones que se hayan contratado. ¿Okay? Aquí es básicamente un contrato el que ya tenemos con condiciones previamente establecidas y cobertura también establecida. Entonces, en este sentido, al existir ya un contrato para un tiempo determinado, ese contrato pues va a cubrir todas las necesidades de transporte internacional que tengamos, considerando que van a estar enmarcados sobre ciertas condiciones. Luego tenemos la póliza regularizable, que básicamente lo que hace es asegurar todos los envíos
de una materia prima por un periodo de tiempo determinado y que se va a someter a revisiones periódicas en función de tiempo o de un volumen contratado, y generalmente este tipo de pólizas es buscada por empresas que movilizan altos volúmenes de productos. Muchas veces este tipo de pólizas es la que generalmente tenemos contratadas las empresas que tienen mucho intercambio comercial, muchos procesos de exportación, pues, y lo que se hace es establecer una tarifa fija para un periodo determinado, el cual puede ser en función de tiempo o en función de volumen de producto transportado, y en el mismo contrato se establecen los periodos de revisión que se van a tener de dicha tarifa. Y luego tenemos las pólizas de abono, pues, que básicamente cubren los viajes para un determinado vehículo, independientemente del número o de la cantidad de los viajes que hagan, y en este caso no hay una notificación anticipada como se da en la póliza flotante. Y esa es la diferencia. Ahora, tenemos tres tipos de póliza, que básicamente es de las que hemos estado hablando en las diapositivas anteriores, y relacionadas pues a las que se utilizan para documentar de manera general el tema de seguros también en los Incoterm. Entonces, como hablábamos, teníamos tres tipos de pólizas específicas. Estas se utilizan con mucha frecuencia porque básicamente son modelos de cláusulas y que han sido creadas y han sido estandarizadas pues por un instituto en Londres. Básicamente, y cada una de las pólizas pues es adecuable, es ajustable a la necesidad, e incluso los tipos de cobertura también son ajustables, pero en sí tienen su cobertura específicas. Por ejemplo, si revisamos la definición de la que es la cláusula tipo A, pues básicamente estas son, como ya les había dicho anteriormente, son las pólizas todo riesgo, con cobertura todo riesgo o daños. Van a haber algunas excepciones y generalmente están relacionadas con los desgastes de los productos, equipos o materiales que se estén transportando, embalajes inadecuados, no cubre demoras o no hay coberturas cuando se tienen insuficiencias, y casos especiales, ya como lo que son las guerras o las huelgas en alguno de los países en donde se está el productor o el comprador, y sobre las cuales para cualquiera de las pólizas se debe de hacer una cobertura adicional. Entonces, para ello ya se cuentan con un estándar de otro tipo de pólizas para cubrir condiciones relacionadas con el clima o condiciones meteorológicas, riesgos o problemas generados por guerras o conflictos armados en regiones o países en particulares, coberturas contra incendios o naufragios, contra la piratería o huelgas que también se puedan dar en alguno de los dos países o ambos países que estén participando en la relación. Luego tenemos, bueno, hice ese paréntesis solo por este punto de que sí, efectivamente el tipo A es todo riesgo, pero hay letra chiquita, ¿no? Y esa letra chiquita pues son esos casos especiales que no va a cubrir esta póliza. Luego tenemos las pólizas tipo B, que básicamente se enfocan en riesgos que están relacionados con incendios, explosiones, abordajes, colisiones, vuelcos, averías o pérdidas de valor que se hayan dado por condiciones marítimas como oleajes, o daños que se hayan realizado durante los procesos de carga y descarga, o pérdidas que se den durante el transporte. Y ojo, tiene las mismas excepciones que las tipo A y de las que les comentaba anteriormente. Y luego tenemos la cobertura tipo C, que tiene características similares a la anterior, pero con coberturas que son mucho menores. O sea, un ejemplo, el tema relacionado con pérdidas producidas por entrada de agua durante la carga o la descarga,
o pérdidas o extravíos de mercancías no van a ser cubiertas por este tipo de póliza. Solo un recordatorio, o sea, consideremos que los únicos Incoterm que obligan seguro, contratación de seguro, es CIP y CIF. O sea, de ahí el resto de Incoterms no obligan a la contratación de un seguro. Eso hay que tenerlo claro, y eso también definitivamente corre a cuenta y riesgo de las partes que estén participando en el proceso. Y como les mencioné, adicionalmente tiene mucho que ver con las condiciones en las cuales se realizan las transacciones comerciales en los países, ¿no?, que se estén relacionando. Como les digo, aquí en El Salvador, ya solo el hecho de que tengamos que pagar impuesto ya es una condición que nos obliga a contar con un contrato o un pago de seguro por el transporte de mercancía. Lo que no delimitan, desafortunadamente, es el nivel de cobertura que ese contrato nos pueda dar, pues, y eso en aras de cuidar costos, pues también nos puede hacer a contratar una póliza de seguro que no va a ser adecuada para el transporte de carga internacional que estamos realizando. Bueno, eso fue un poco el paréntesis, lo que quería hacer con el tema de seguros, que yo creo que es muy importante que lo tengamos muy en cuenta a la hora de definir el Incoterm que estaríamos trabajando. Luego, continuando con la transición y nuevamente, ¿verdad?, yendo al último punto de cambio que se da en el Incoterm FCA, ahí hemos tenido un cambio bien específico y es cuando estamos utilizando cartas de crédito. Las cartas de crédito tienen condiciones bien particulares, pues, y el banco no la estaba liberando si no contaba con un documento de embarque a bordo. Y eso realmente es un problema, o sea, porque FCA no lo exige ese tipo de documento. Entonces se generaba conflicto al momento de gestionar esta relación específicamente con la entidad bancaria con la que se va a hacer el pago, ya que estaba esperando o va a esperar este documento para que pueda liberar esa carta de crédito. Entonces, con el cambio o la mejora que se ha hecho para estos Incoterm 2020, o sea, la condición o las reglas del FCA no cambian, pero sí se especifica entre las observaciones, pues, que se deja o se permite la posibilidad de que el comprador y el vendedor puedan acordar instrucciones e incluso puedan acordar cómo el comprador tiene la capacidad de demostrar que ha cumplido con su obligación en la relación frente al comprador, ¿no? Entonces, ya no necesitamos el documento de embarque a bordo, o sea, podemos utilizar otro documento, el contrato incluso que se ha suscrito para esa relación comercial con las indicaciones claras y los comprobantes, ¿no?, de cumplimiento de responsabilidad, pues los podemos utilizar, pues, para subsanar esta situación. Y lo otro es, si vamos a utilizar una carta de crédito, pues, para la relación, pues definitivamente mejor abstengámonos de utilizar este Incoterm para dicho proceso. Bueno, eso, pues, básicamente representan los cambios más importantes que hemos tenido para esta nueva versión que tenemos de los Incoterm 2020. Termino con 3 conclusiones bien específicas. El primero, seguro. O sea, revisión de seguro. A estas alturas, como les había comentado anteriormente, es importante que revisemos las cláusulas de contrato de seguro para que validemos que la versión de Incoterms que tenemos documentados en ellas estén actualizadas a las que están vigentes actualmente.
Por el punto anterior, ya no es válido cometer errores al momento de especificar el Incoterm en los documentos de compra-venta, o sea, y lógicamente, porque esto va a generar un problema a la hora que requiramos ejecutar una póliza por un problema que se haya dado en el proceso comercial. Y también se enfatiza que si el bien que hay que ser bien específicos a la hora de indicar el lugar convenido por parte del comprador como destino final. Ya, hay que tener claro, y como lo vieron en el documento resumen de los Incoterms liberados por la Organización Internacional del Comercio, se debe de especificar una terminal o una dirección exacta. Y esta dirección tiene que ser encontrable. O sea, no hay que ser bien específicos, no hay que tener miedo a ser específicos. O sea, ya que al ser muy general, no se da claridad, o sea, sobre cuál es el lugar de entrega, y es punto incluso revisable por parte del seguro a la hora de liberar o no la ejecución de una póliza por un riesgo, un evento detectado. Entonces, a la hora de especificar un Incoterm, siempre es importante definir cuál es la terminal, el nombre de la terminal en la cual se ha acordado la entrega, o si se va a llegar a una dirección o hay un lugar específico de entrega en un país o en una región en particular, pues tenemos que ser también específicos a la hora de colocar esa dirección al momento de definir el Incoterm. Bueno, por mi parte, esto ha sido lo que les quería presentar relacionado a este tema de Incoterms, muy importante pues para los procesos de internacionalización de nuestras compañías. Regreso con preguntas y respuestas pues luego de la evaluación del seminario. Gracias. Agradecemos al ingeniero Rolando Posada por su ponencia sobre términos de contratación y riesgos en comercio internacional. Agradecemos a todos por su retroalimentación para que así podamos incluir sus solicitudes y observaciones en los próximos webinars. En estos momentos, daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera Angie estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, ingeniero Díaz. Iniciamos con la parte de preguntas y respuestas. Tengo la consulta, dice, ¿qué tipo de Incoterms recomienda para productos que requieren cadena de frío, específicamente para helados y paletas para Estados Unidos? Ok, gracias por la pregunta. Bueno, de Estados Unidos seguramente va a ser un transporte refrigerado y marítimo por la distancia. Y por el hecho de que tenemos que asegurar una cadena de frío, lo importante es que la cobertura del riesgo sea hasta la entrega en el punto convenido, el cual debería de ser las instalaciones del comprador. Entonces, en ese sentido, pues, yo recomendaría el CIF para en el caso de que el transporte sea vía marítima, el transporte principal sea marítimo. Y si de pronto vamos a reducir la distancia, estemos recibiendo producto de la región o estemos recibiendo producto de México, por ejemplo, pudiéramos utilizar un Incoterm CIP específico para procesos de transporte principal multimodal. Como les digo, lo importante es que el riesgo, la cobertura del riesgo sea hasta que abramos las puertas del contenedor y descarguemos el producto y nos aseguremos que efectivamente todo nuestro producto lo estamos recibiendo en las condiciones que buscamos.
Gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. A su experiencia, ¿qué porcentaje representa el seguro versus el costo por impuestos? Ahí no tendríamos ninguna relación. El costo del seguro realmente va a depender de la capacidad negociadora que tenga la empresa con respecto a la empresa de seguros o a la compañía de seguro con la cual se va a relacionar. Y generalmente el valor del seguro pues se relaciona más al costo del producto que se va a importar, las condiciones en las cuales se va a manejar y características particulares que este producto pueda tener respecto a su manejo. Pues entonces, en ese sentido, el porcentaje de costo de seguro versus impuesto, pues la variación pues puede ser muy incierta, es muy variable por esos motivos, ¿no? Primero, como les digo, sí tiene que haber una buena capacidad negociadora de la empresa contra la compañía de seguro con la cual se va a relacionar, y en segundo lugar, se toma en cuenta el insumo que se va a transportar, cantidad, condiciones y características que se requieren en su proceso de transporte principal. Gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué se debe considerar a nivel de costos relacionados para el envío de muestras de productos hacia el extranjero? Esta pregunta está gracias por la pregunta, es muy interesante porque en los últimos años han habido varios cambios y los cambios básicamente han sido impuestos por las legislaciones locales. Anteriormente teníamos una práctica de considerar una muestra sin un valor comercial e incluso a la hora de realizar toda la documentación para el proceso de exportación, pues pasábamos una factura de exportación con valores ínfimos sin considerar el nivel de complejidad que la muestra pueda tener. Es muy importante que este tipo de productos realmente los enviemos con un costo adecuado, documentado en el proceso. Hoy en día, pues, este tipo de exportaciones se están sometiendo a auditorías, o sea, ya no se están manejando tan a la ligera como en el pasado, donde era un paquete, no importa casi que no importaba el tamaño del paquete, pues, y lo estábamos enviando con muestras con un valor comercial pues que no era representativo pues incluso para lo que se estaba despachando. Pues entonces hoy en día tenemos que tener cuidado con esa información que nosotros estamos reportando y todo pues básicamente para que cumplamos debidamente con el fisco pues y no tengamos mayores inconvenientes a futuro. O sea, una auditoría realmente lo que puede hacer también es desencadenar otras auditorías a otros niveles. Entonces, la recomendación acá es que este tipo de productos nosotros los documentemos con el costo adecuado que va a estar relacionado pues al que se tuvo para su proceso de producción en particular. Si bien es cierto, no va a tener un valor comercial y esa es la única parte del componente que podemos descartar en el costo, pero sí debemos de reportarlo adecuadamente. Gracias por su respuesta, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Qué cuidado debo tener cuando utilizo un Incoterms que contenga la obligación de alguna de las partes en contratar un seguro? Lo principal es el nivel de riesgo el cual yo quiero cubrir en el proceso. ¿Hasta qué punto quiero mantener esa cobertura? Como les comentaba, ya hay 2 Incoterms que lo obligan y que obligan una póliza en particular y ya tiene definido el momento en el cual se hace el traspaso del riesgo. Para el resto de Incoterms no se tiene esa definición y
tenemos la flexibilidad para definir hasta qué punto cada una de las partes quiere compartir el riesgo del proceso. Aquí es bien importante que, o sea, si bien es cierto, el vendedor puede tener su proceso logístico principal asegurado, tenemos que tener claro hasta qué punto lo va a tener asegurado. O sea, y a partir de ese momento evaluar si la póliza que yo tengo como comprador va a cubrir esa fracción del tránsito que ya no cubre la póliza del vendedor. Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad de modificar ese punto de destino hasta el cual el vendedor tiene cubierto con su póliza, lo más conveniente es hacerlo. O sea, primero para no tener necesidad si tenemos un incidente en el tránsito no cubierto por la póliza del vendedor, bueno, nos tocaría hacer uso de nuestro seguro y de los inconvenientes que ello conlleva, que generalmente va relacionado a las revisiones de tarifas que se tienen con las compañías. Y en segundo lugar, pues sí, probablemente el vendedor sí tenga la flexibilidad de mover la cobertura de la póliza de su seguro, e incluso en muchas condiciones podemos negociar que no hay un cambio en el costo. En algunos casos lo puede haber, dependiendo de la porción de tránsito que esté todavía pendiente de transitar, pero es muy posible que se pueda tener una buena relación, y esa buena relación pues pueda hacer que ese seguro abarque hasta un punto en particular en donde yo ya me sienta seguro con la recepción del producto. Es un tema que es flexible. Como les digo, solamente hay 2 Incoterm que obligan seguro. Para el resto, contamos con la flexibilidad pues, de definir según acuerdo entre comprador y vendedor hasta qué punto lo queremos llevar, con las consideraciones respectivas, ¿no? Que generalmente va a ir relacionado a un cambio en el costo. Gracias por su respuesta, ingeniero. Bueno, damos por finalizada la parte de preguntas y respuestas. Nuevamente, gracias por su apoyo. Quedamos con mi compañera de equipo, Mirna Lobo. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos por su participación, mucho gusto y quedo a sus órdenes. Agradecemos nuevamente al ingeniero Rolando Díaz Posada por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, en el cual ha impartido contenido de suma importancia sobre qué son los Incoterms, siendo reglas creadas para delimitar las responsabilidades más importantes entre vendedores y compradores en los contratos de compra-venta internacional. Además, nos conversó sobre el proceso de logística de comercio internacional y su alcance, entre otros. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos para que nos acompañen mañana, viernes 19 de marzo a las 9 de la mañana, al webinar Planes de Desarrollo Local Sostenible para una Economía Local Resiliente, el cual es parte de la serie de capacitaciones que se han programado con FIAES, por lo que esperamos nos puedan acompañar. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.